Si no, después yo la subo. Bien, buenos días. Muchas gracias, Javier, por conectarte. Hoy día vamos a revisar dos temas que son completamente distintos. Parece que son temas que a ustedes les guste. Es primero la fusión y la subdivisión de roles, en general, subdivisión de terrenos, ¿cierto? Y la declaración de bien familiar por otro lado. Entonces, vamos a empezar con lo primero que es la fusión y la subdivisión de roles. Básicamente, lo que implica la fusión de roles o la función en general de terrenos, ¿cierto? Es eh, que tenemos dos terrenos que son distintos, ¿no es cierto? Con sus deslindes especiales y que pertenecen sí a un mismo dueño, ¿ya? Pertenecen a un mismo propietario y que además son eh, predios que son colindantes o contiguos y que tienen cada uno su número de rol distinto. Ya son individuales, pero colindan y son de un mismo propietario. Cuando pasa esto, el propietario tiene la opción de fusionar ese terreno. ¿Con qué intención? Puede ser, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos, con el objeto de adquirir, ¿cierto?, una mayor cantidad de terreno, cosa de poder desarrollar un proyecto en ese lugar. Entonces, lo que sucede en estos casos es que, ay, no sé por qué se sale la pantalla. Lo que sucede en estos casos entonces es que se permite, ¿no es cierto?, que haya una fusión de estos predios, lo que se traduce primero en una ¿cierto?, solicitud que se realiza a la municipalidad, la Dirección de Obras Municipales en el caso de los predios urbanos, y al SAC en el caso de los predios rurales, y a través de un plano, ¿no es cierto?, que se presenta de esta fusión, un plano elaborado por un topógrafo o por un arquitecto, y se solicita, ¿no es cierto?, la autorización para hacer esta fusión. Una vez autorizado por estas entidades, según corresponda, ¿cierto? Se procede luego a la solicitud al Servicio de Impuestos Internos para que haga esta fusión de roles, ya que es el Servicio de Impuestos Internos el que asigna los roles de los bienes inmuebles, por lo tanto, a él le corresponde también fusionarlos. Y esa solicitud, una vez que está, ¿no es cierto?, eh, la autorización de la fusión, bueno, ahí se hace a través de un formulario, que es la solicitud de modificación al catastro de bienes raíces, el formulario 2118 en papel, o hoy día, ¿no es cierto?, muchas cosas se están permitiendo hacer a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Y para eso hay que adjuntar la escritura de cada predio, ¿no es cierto?, y la copia de inscripción de cada predio en el conservador de bienes raíces. Y si la propiedad tiene inscrita en el conservador más de 3 años, bueno, ahí se solicita que se presente con el certificado de dominio vigente. Y además, el plano de fusión aprobado por el municipio, ¿no es cierto? O por el SAC en el caso de los predios rurales, señalando cuál es el destino de la propiedad. Esto porque esa es la información que tiene, ¿no es cierto?, a la vista el Servicio de Impuestos Internos para registrar el rol y después, cuando ustedes solicitan el certificado de avalúo fiscal, ¿no es cierto?, aparece junto con el rol de avalúo de la propiedad, aparece también em, el destino de la propiedad, si es, eh, no dice urbano, si es habitacional, si es comercio, si es iriazo, ¿no es cierto?, o bienes agrícolas. Y la fusión de roles implica que queda vigente solamente uno de los roles fusionados y se elimina el otro rol asociado al otro predio. Entonces, a partir de ese momento, ¿no es cierto?, de ese
esa fusión de roles es que comienza a, para todos los efectos, a hacer ese rol el aplicable al predio y básicamente existe un solo predio. Y bueno, para hacer esta solicitud al Servicio de Impuesto Interno, claramente no debe existir una deuda de contribuciones pendiente. Hago una consulta, Y claro, por ejemplo, con respecto a la subdivisión de terreno, cuando quieres fusionar digamos, el rol predial, quieres dejar un solo rol predial para abarcar mayor porcentaje de terreno. Entiendo que el número de los lotes también igual está limitado por el plan regulador respectivo de la comuna, ¿cierto? De acuerdo al predial mínimo que uno puede tener, ¿o no? sí, ¿Ya? efectivamente. Una situación, Ya, pero... porque mira, una cosa es la fusión de dos lotes, ¿no es cierto? Ujú, Dos o más lotes que ya, están contiguos y claro, lo que más se ve para la fusión en general, ¿no es cierto?, es cuando las inmobiliarias, ¿no es cierto?, compran paños y sí, después correcto, fusionan, ¿no es cierto?, los roles para efectos de construir ahí un solo proyecto, ¿ya? claro. Mm, La subdivisión, en cambio, yo tengo un terreno que puede ser, que puede provenir de una fusión o no, pero ese terreno yo lo subdivido en distintos lotes, ¿ya? Y claro, ahí la ley, que es lo que establece, que tanto para predios urbanos como para predios rurales hay una superficie mínima que tiene que tener cada lote, ¿no es cierto?, resultante de esa subdivisión. Para el caso de las propiedades urbanas, va a depender de lo que determine el plan regulador comunal o el plan regulador metropolitano o el plan que aplique a esa zona. Y para el caso de los predios agrícolas, en general es de 5.000 metros cuadrados mínimos, o sea, media hectárea, ¿ya? Pero hay casos también excepcionales donde, de acuerdo a la regulación propia de esa localidad, podría exigirse una medida distinta, ¿ya? Generalmente, me tocó, por ejemplo, en Talagante, eh, había un sector donde exigían mínimo 4 hectáreas por lote, ¿ya? Entonces, ya, ahí va a depender por eso, frente a, si nos encontramos, ¿cierto?, con un terreno, el dueño dice, quiero subdividir o quiero crear un loteo acá, eh, lo primero que hay que hacer es solicitar a la municipalidad el certificado de informaciones previas, porque ahí se indica cuál es la normativa aplicable a ese rol, ¿no es cierto? Y, y ahí se indica cuál es la superficie mínima predial. ya, perfecto. Entonces, este es el formulario que se presenta, ¿no es cierto?, al servicio, donde se indica básicamente los antecedentes de la propiedad, del propietario, ¿no es cierto?, y cuál es la solicitud que se está realizando. Y bueno, básicamente se presentan los antecedentes que el servicio solicita y una vez verificados los antecedentes, el servicio procede, ¿no es cierto?, a realizar la asignación de los roles a través de un certificado. Y esta es la diferencia, ¿no es cierto?, con la subdivisión que veíamos recién. La subdivisión, entonces, el propietario de un predio ejecuta esta subdivisión o loteo que puede corresponder a predios agrícolas o urbanos, y urbanos, ¿no es cierto?, generalmente están acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria. Y en esta circunstancia, ¿qué es lo que pasa? Que el Servicio de Impuestos Internos asigna roles, ¿no es cierto?, a cada uno de los predios resultantes de esta subdivisión. Entonces acá también se parte el proyecto, ¿cierto? Una vez que tengo claro la superficie mínima predial, otra cosa para lo que es súper importante el certificado de informaciones previas es para determinar qué es lo que se puede desarrollar en ese inmueble, ¿ya? Porque también hay zonas, ¿no es cierto?, de acuerdo al plan regulador que se aplica a esa zona, o bien a otras circunstancias, los mismos predios agrícolas, ¿no es cierto?, tienen restricciones de qué es lo que puedo desarrollar en ese lugar. Entonces, también
en el certificado de informaciones previas aparece, si son predios urbanos, ¿no es cierto?, a qué zona de, de regulación está acogido ese predio y qué es lo que se puede desarrollar. Si puede desarrollar comercio, si puede desarrollar, ¿no es cierto?, propiedades con destino habitacional, si puedo desarrollar solamente, sí, hay también terrenos urbanos que están solamente permitido desarrollar áreas verdes o infraestructura de transporte. Entonces, eso también es súper relevante cuando se va a desarrollar un proyecto. ¿Ya? Una vez que yo tengo esa información, junto con la superficie mínima predial, que ahí tengo que contratar, ¿no es cierto?, a un arquitecto, a un topógrafo, que realice el plan de la subdivisión. Entonces, eso es muy, muy relevante porque ahí voy a tener la base de lo que voy a presentar, ¿no es cierto?, al SAC o a la municipalidad para que me dé la autorización de esta subdivisión. Y una vez que tengo la autorización, ahí recién, ¿no es cierto?, voy al Servicio de Impuestos Internos y le pido que me asigne todos los roles a cada uno de los lotes resultantes. Decía, ¿no es cierto?, una vez que tengo esta autorización, la Dirección de Obras Municipales o el SAC lo que hace es otorgar al propietario la resolución de aprobación de esa subdivisión, se inscribe, ¿no es cierto?, o sea, se solicita al servicio que asigne los nuevos roles y a través de otro formulario, ¿no es cierto?, que tiene bueno, el mismo formulario, pero es la solicitud de modificación al catastro de bienes raíces, y ahí lo mismo, tienen que acompañar también el plano, y en el caso de las propiedades agrícolas se solicita que ese plano esté inscrito en el conservador de bienes raíces. Y eso es respecto de las fusiones y la subdivisión. No sé si hay alguna otra consulta y queda claro el proceso. Bueno, lo que ha pasado a partir del año pasado, antepasado, dado este éxodo masivo que se produjo desde las zonas urbanas hacia las rurales, ¿no es cierto?, con con la pandemia, hubo unos cambios de criterio por parte del SAC que eh, la verdad que lo que hizo fue restringir, ¿no es cierto?, estas subdivisiones a través de la negativa muchas veces a otorgar esta aprobación de la subdivisión cuando se trataba de proyectos en zonas agrícolas que tenían una destinación evidentemente habitacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quiere proteger, ¿no es cierto?, la regulación de los predios agrícolas versus los urbanos es que exista, ¿no es cierto?, preservación de la zona agrícola, que no se generen, eh, ¿cierto?, zonas urbanas sin serlo, ¿ya? Sin tener toda la regulación que deberían tener. Eso, bueno, tuvo bastante notoriedad en ese momento y ya ha bajado bastante hubo, bueno, reclamos directamente frente al Tribunal Constitucional en contra del SAC por este cambio de criterio. Y bueno, hoy día, ¿no es cierto?, mm, se ha vuelto un poquito al criterio anterior. Y bueno, básicamente, cuando uno va a realizar un proyecto del tipo agrícola, ahí la recomendación, como les decía, es saber muy bien qué es lo que se va a ofrecer al, como desarrollo del proyecto. O sea, si como desarrollo del proyecto, por ejemplo, yo quiero, como desarrollo del proyecto, yo quiero, ¿no es cierto?, generar un condominio con zonas comunes, ¿no es cierto?, con, no sé, un clubhouse, con canchas de tenis, etcétera. Eso obviamente
va a generar mucha más resistencia por parte de del SAC, ¿no es cierto? Y después de la municipalidad para otorgar las recepciones. Entonces, ahí, si el desarrollo del proyecto implica solamente la subdivisión, la venta de estos terrenos, digamos, sin urbanizar, entre comillas, entonces el riesgo es mucho menor, ¿ya? De que sean trabados los proyectos en estas instituciones, ¿ya? Bueno, y el otro tema relevante, ¿cierto?, es la declaración de bien familiar, ¿ya? Esto es un tema completamente distinto. eh, y básicamente, ¿qué es un bien familiar? ¿Ya? Es jurisprudencia ha definido el bien familiar como ciertas cosas inmuebles o muebles que cumplen una función familiar directa al permitir favorecer la convivencia de la familia. Y por eso se someten a un estatuto especial para proteger, ¿no es cierto?, estos bienes que son especiales para la familia y no importando cuál es el régimen que marido y mujer, ¿no es cierto?, pactaron al momento de celebrar el matrimonio. ¿Ya? O sea, no importa si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales. Para la ley respecto al bien familiar no es relevante eso, sino que solamente el hecho de que esta propiedad, ¿no es cierto?, o estos derechos son importantes para la familia, para la convivencia de la familia. Entonces, ¿qué es lo que hace la normativa del bien familiar? Básicamente, para asegurar que la familia, ¿no es cierto?, tenga un hogar físico estable, donde una vez finalizada la vida en común de los cónyuges o de los convivientes civiles, ¿no es cierto?, esto pueda permitirle a la familia tener este hogar. eh, Básicamente lo que se establece es que el el cónyuge, ¿no es cierto?, o el conviviente civil, o sea, ojo, también se aplica para el acuerdo de unión civil, el cónyuge o el conviviente civil que no es propietario puede solicitar esta declaración de bien familiar. ¿Cuáles son los bienes que pueden ser declarados como bienes familiares? Primero, el que es más común, diría yo, ¿no es cierto?, que es el inmueble de propiedad de uno o de ambos cónyuges o convivientes civiles que sirve de residencia principal de la familia, ¿ya? Esto es súper importante, porque acá se determinan eh, cuáles son los requisitos para solicitar que un bien sea declarado como bien familiar. Y acá, ¿no es cierto? Primero tenemos que el bien, el inmueble puede ser de uno de ambos cónyuges o convivientes civiles, pero la segunda parte es la más relevante. Este bien tiene que ser el que sirva de residencia principal de la familia. ¿Qué significa esto? Que estamos frente, ¿no es cierto?, a una segunda vivienda o una vivienda que se utiliza por la familia para vacacionar, no debería poderse declarar como bien familiar, ¿ya? Otros bienes que pueden ser declarados como bienes familiares, bueno, los muebles que guarnecen el hogar, ¿ya? Respecto a este mismo bien que sirve como residencia principal de la familia, podrían solicitarse que bienes muebles que están dentro de este hogar pudieran ser declarados como bien familiar. Y además, los derechos o acciones que el cónyuge del conviviente civil tenga en sociedades propietarias del inmueble que sirva de residencia principal de la familia, ¿ya? O sea, si hay unos, ¿no es cierto?, los cónyuges formaron una sociedad, la sociedad es dueña de un inmueble donde la familia, ¿no es cierto?, vive, entonces se puede solicitar que los derechos o acciones que le pertenecen al cónyuge en esa sociedad sean declarados bien familiar. ¿Cómo se solicita esto? Bueno, se solicita a través em, de una solicitud judicial, se hace al juez de familia,
¿ya? Y cualquiera de los cónyuges o convivientes civiles puede solicitar, ¿ya? Esto obviamente respecto del cónyuge que no es dueño del inmueble, ¿ya? O sea, en la mayoría de los casos, en la práctica es la mujer la que no es dueña del inmueble, pero también pasa al revés, ¿cierto? Entonces, básicamente se hace una solicitud al juez de familia donde se presentan, ¿no es cierto?, los antecedentes que permiten acreditar que se dan los requisitos para la declaración de bien familiar. Se debe, ¿no es cierto?, notificar al cónyuge y el cónyuge tiene, ¿no es cierto?, el derecho a oponerse a esa solicitud, pero basta con que se interponga la demanda para que provisoriamente se acceda a la solicitud de bien familiar. ¿Ya? Y ¿no es cierto? Esto se traduce en que el juez ordena que se declare bien familiar la propiedad. Con esa resolución se solicita a un receptor judicial que haga, ¿no es cierto?, el trámite o la gestión de ir a conservador de bienes raíces y presentar esta resolución, y el conservador inscribe esa declaración de bien familiar como gravamen, ¿no es cierto?, en la propiedad. Por lo tanto, nos solicita un certificado de hipotecas y gravámenes, va a aparecer como gravamen la declaración. ¿Ya? Entonces, es bastante eh, complejo cuando tenemos solo, ¿cierto? Tenemos una propiedad en la que queremos vender o intermediar en la venta, ¿no es cierto? Y resulta que hay una declaración familiar. Obviamente eso es un signo de alarma, alerta, y porque para desafectar, ¿no es cierto?, la declaración de familiar hay que hacerlo de la misma forma en que se realizó, ¿ya? Salvo que haya acuerdo de ambos cónyuges, ¿ya? Pero si se hace a través de declaración judicial, entonces hay que hacerlo de la misma forma. Hay que presentar de nuevo la solicitud, esta vez de desafectación, ¿no es cierto? Y se cita al otro cónyuge y ahí el tribunal, ¿no es cierto?, resuelve en base a los antecedentes. Entonces es bastante difícil si es que los cónyuges no están de acuerdo. Nos ha pasado en operaciones que de repente pasa mucho tiempo, operaciones que están ahí a puertas de caerse porque la cónyuge o el cónyuge no están de acuerdo con dejar sin efecto la declaración. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, aparte de que aparezca en el GP la declaración de bien familiar, ¿cuál es el efecto de la declaración? Em, lo que sucede con la declaración de bien familiar es que principalmente, ¿no es cierto?, se limita la facultad de disposición del propietario. Es decir, el cónyuge propietario del inmueble no puede vender esa propiedad si no tiene el consentimiento o la autorización, ¿no es cierto?, del cónyuge que solicita la declaración. Por lo tanto, esa es la primera restricción y bastante importante, ¿cierto? Como ya lo conversamos. Y luego, una segunda efecto de la declaración es que si bien los acreedores, ¿cierto?, de deudas, por ejemplo, de acreedores de deudas del propietario, por ejemplo, la más común, ¿no es cierto?, es el banco que otorgó el crédito para la compra de esa propiedad, que hoy día es bien familiar. Si el propietario deja de pagar, ¿no es cierto?, la deuda, el crédito o los dividendos, el efecto que tiene es que el, el banco, ¿no es cierto?, igualmente va a poder perseguir, ¿no es cierto?, el pago de la deuda a través de la propiedad, ejerciendo, ¿no es cierto?, su derecho a través de la hipoteca, ¿ya? Es decir, eventualmente la propiedad podría embargarse, ¿ya? Pero la diferencia es que hay un beneficio
para el cónyuge que no es propietario, que es el beneficio de exclusión que se llama. Básicamente, lo que tiene el cónyuge no propietario como derecho es que una vez que el banco llega, ¿no es cierto?, a cobrar eh, la deuda a través del juicio ejecutivo, que persigue, ¿no es cierto?, el embargo y luego el posterior remate de la propiedad, el cónyuge no propietario puede decir, pare, primero, yo tengo el beneficio de exclusión, que significa, tengo el derecho a exigir de banco que primero le cobre al propietario y después usted ejerza su derecho de, em, de perseguir la propiedad. Ya, por lo tanto, eh, sí existe, ¿no es cierto?, una protección al, que si bien no lo limita absolutamente, pero sí existe una protección respecto de ese bien que no existiría de no existir la declaración de mi familia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si este propietario igual vende la propiedad sin, sin, ¿no es cierto?, la autorización del cónyuge o el conviviente civil que no es propietario y que pidió la declaración? Ese acto, ¿no es cierto?, de venta o de transferencia, de enajenación, va a estar ¿no es cierto?, sujeto a un vicio o va a ser objeto de un vicio de nulidad relativa. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que en la práctica el cónyuge o conviviente civil no propietario puede solicitar que ese acto quede sin efecto, ¿ya? Entonces es súper relevante si ustedes, insisto, ven eh, en el GP, ¿cierto? En el certificado de hipotecas y gravámenes, que aparece la declaración de bien familiar, entonces súper importante que ustedes inmediatamente alerten, ¿no es cierto?, al propietario y al comprador, ¿no es cierto? Porque puedes suponer, yo diría que es más complejo que el hecho de que exista un embargo en la propiedad, porque acá, para el embargo, dependiendo de quién sea el acreedor, siempre hay posibilidad de negociar, ¿ya? Y que dentro de la misma venta se pueda solicitar que el acreedor haga pago con el producto de la venta, con el precio. Pero en la declaración de bien familiar vamos a tener una persona que es antagonista, que muchas veces no va a querer que se venda la propiedad. Entonces, podría generar bastante problemas para la operación. Es alarma roja. Eh, Eso, eso era, no sé si tienen alguna duda respecto de la declaración de bien familiar, em, o respecto a lo que conversamos hoy día. La duda está todo clarísimo. A mí me quedó claro, así que agradecerte nomás por la exposición. Ujú. Listo. Muchas gracias, Javier. Ya. Bueno, muchas gracias a los demás que se conectaron, que se fueron conectando de a poquito. Cualquier cosa está la capacitación grabada, así que se la vamos a mandar a Carolina para que puedan revisarla si tienen alguna duda. Siempre cuentan con nosotros. Y eso, pues que tengan un muy buen día y pasen unas lindas fiestas finales de año. Que sea un gran 2024 para todos. Que les vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Chao. Carmen, Chao, gracias. chao.